Hola, yo soy Carlos Vergara y me he dado a la tarea de explicar en algunos videos cortos algunas cosas muy importantes que respectan a la iglesia. El primer tema que he decidido tratar es el que habla respecto del patrimonio del Vaticano. Va a estar dividido en dos partes. La primera parte que habla acerca de los tesoros materiales y físicos del Vaticano y la segunda parte que habla acerca del dinero. Para comenzar esta primera parte, vamos a tocar primero la historia del Vaticano, cómo se va conformando y después vamos a analizar el por qué no se pueden hacer algunas cosas un poco absurdas que algunas personas plantean, como todos hemos escuchado o hemos visto en las redes sociales, como la de ¿por qué no venden todo el oro del Vaticano? Porque algunas personas dicen, si venden todo el oro del Vaticano van a acabar con el hambre del mundo dos veces. Esto es absurdo y además es inviable, pero todos lo hemos escuchado y vamos a explicar el por qué estoy diciendo que es absurdo e inviable. Para comenzar, es importante que recordemos un poco la historia de cómo se va conformando lo que hoy conocemos como el Estado Vaticano, un Estado libre y soberano que no depende en nada de Italia, a pesar de que se encuentra dentro de lo que podríamos considerar el territorio de Italia. Primero que nada, recordemos el Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, pero continuó el Imperio Romano de Oriente hasta el año de 1453. Los ciudadanos de Roma, al no tener un gobierno muy estable, al no tener un gobierno, al no tener alguien que les ayudara, dependían en cierta manera del emperador de Oriente, que los ayudaba un poco, pero los conflictos políticos que se estaban dando no permitían que las personas en Roma vivieran de una manera decente. Entonces vivían en cierta manera de las limosnas del Papa, que al ser la autoridad en la que recaía todo lo que ocurría en ese momento, pues es el que se empieza a hacer cargo de las diversas situaciones que se van dando en Roma. Esto le permite al Papa, conforme va avanzando la historia de la Iglesia, irse haciendo de los territorios que están alrededor de la ciudad de Roma, además de las guerras, los conflictos políticos y muchas otras cosas que más adelante vamos a tratar, hacen que el Papa conforme algo como una especie de país llamado los Estados Pontificios en lo que hoy conocemos como Italia. El problema es que hacia el año de 1870 aproximadamente el Papa Pío IX entra en conflicto con la unificación italiana, ya que Italia comienza a hacerse un estado moderno. Italia es el estado más tardío que se conoce en la historia de los estadistas y entonces Italia comienza a conformarse, pero quiere los territorios de los estados pontificios y entonces se los comienza a quitar al Papa. Hacia 1870 finalmente desaparecen por completo los estados pontificios en un conflicto entre el Papa Pío IX y el rey de Italia, donde el Papa se va a declarar prisionero en el Vaticano al decir que nadie podía tener ninguna jurisdicción sobre el poder espiritual y por lo tanto pues el Papa se queda y dice saben que nadie va a entrar y empieza a haber un conflicto. Hacia 1929 este conflicto se soluciona con los llamados pactos de Letrán, que son firmados entre el secretario de Estado del Vaticano a nombre del Papa Pío XI y por parte de Benito Mussolini en nombre del rey de Italia, ya que Benito Mussolini pues era el primer ministro de Italia. En estos pactos se establece que el Vaticano es completamente independiente de Italia y además se erige como una especie de país con todos los derechos que le da el derecho internacional a un Estado. Estos pactos le van a dar entonces al Estado Vaticano la propiedad sobre todo lo que se encuentra ahí, tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Nosotros vamos a hablar de los bienes muebles. Estamos hablando de obras de arte hechos durante el Renacimiento, ya que la Iglesia fue una de las grandes promotoras de la cultura en el arte, tanto en Florencia como en Venecia, como en todas las otras pequeñas ciudades-estado que se encontraban en lo que hoy es Italia. Entonces todas estas obras de arte forman parte de la propiedad del Vaticano, tal como los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la Plaza de San Pedro, algunas otras obras de arte como la Cátedra de San Pedro en la Basílica de San Pedro, o algunas otras cosas como objetos litúrgicos, objetos de culto, objetos de adorno o diversas piezas de arte o diversas piezas de ciencia o de cultura que existen dentro del interior del Vaticano, en los museos vaticanos y en la parte pues que no está al acceso de las personas.
¿Por qué no se puede vender todo esto? Para que pueda existir un contrato de compraventa en la transmisión de la propiedad, se necesita que los bienes estén dentro del comercio. Pongamos un ejemplo. Yo considero que Chiapas es un estado demasiado pobre y que necesita ayuda. Entonces imagínense que el presidente dice, bueno, vamos a sacar fondos vendiendo el Palacio Nacional. Le voy a vender el Palacio Nacional a Carlos Slim. Y entonces de todo el dinero que me dé, yo voy a invertir en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en estados que tengan problemas de pobreza. Y con eso nos vamos a solucionar del problema. Esto es imposible porque estos monumentos están considerados como patrimonio cultural de la humanidad o como patrimonio nacional o de diversas formas. Estas piezas de arte, estas piezas de arquitectura no se pueden vender porque están fuera del comercio. Tanto el derecho nacional como el derecho internacional prohíbe su venta por el valor histórico que tienen. Ahora bien, si yo fuera al Vaticano y le dijera al Papa, oiga, necesito que venda la cátedra de San Pedro y que con eso ayude a las personas en África, el Papa simplemente no lo puede hacer, ya que no es un objeto que esté dentro del comercio. ¿Por qué no es un objeto que esté dentro del comercio? Por su importante valor histórico, por la persona que lo realizó, por la época en la que se realizó, la finalidad en la que se realizó, lo que ustedes quieran. La mayor parte de los bienes muebles que tiene el Vaticano, como los ornamentos que utilizan los papas, las mismas sillas donde se sientan, los objetos litúrgicos para las celebraciones como la misa y las otras, no se pueden vender por el valor histórico que tienen. La persona que los creó, la persona que se los regaló a la Santa Sede, la forma en la que la Santa Sede los adquirió. Lo mismo pasa con todos los demás bienes. Pinturas en los museos de Francia, los museos de España, los museos de Italia, en todos casos es lo mismo y por lo tanto la iglesia simple y sencillamente no puede vender estos objetos, los puede utilizar, los puede exhibir, pero no los puede vender porque no son sujetos de comercio ni de apropiación económica por su valor histórico. Es muy simple y muy sencillo. Entonces yo siento y espero que con esto el tema quede completamente agotado. De no hacerlo, pues bueno, continuaremos agotando otros temas que van relacionados con el dinero del Vaticano en nuestro siguiente video. Para mí es muy importante que dejen alguna pregunta porque el tiempo con el que quiero hacer los videos es muy corto y tal vez no estoy agotando suficientemente todos los temas, por lo que les pido que si tienen alguna duda o están en contra de algo incluso, me lo comenten por favor para que yo pueda responderlo en otro video. También si me quieren hacer alguna aclaración o lo que sea, pues va a ser muy bienvenida. Y si les ha gustado este video, pues denme un like, una manita arriba. Y si no les ha gustado, pues también, porque no pierden absolutamente nada dando un like por ahí. Y compartiendo este video con alguna persona que ustedes sepan que en algún momento ha dicho que los tesoros del Vaticano se deben vender. Cosa que jurídicamente, históricamente y culturalmente, como ya hemos visto, pues es imposible. Y si no, pues compártanlo nada más porque sí, pues ya saben, ¿no? Para cotorrear, porque pues no, les cuesta compartir el video para que otros se enteren de estas cosas. Yo soy Carlos y les agradezco su atención. Nos vemos.